Capítulo B. El uno de Parménides y de Meliso. El supuesto fundador de la escuela eleática fue Genófanes. Sin embargo, como no hay verdadera certeza de que hubiese estado nunca en Elea, al sur de Italia, no se le debe tener más que por un fundador tutelar o patrono de aquella escuela. Es fácil comprender por qué fue adoptado como tal entre quienes tan fuertemente se aferraron a la noción del uno inmóvil, si consideramos algunas de las sentencias que se le atribuyen. Genófanes combate el antropomorfismo de las divinidades griegas. Si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos, y con ellas pudiesen pintar y hacer figuras como los hombres, entonces los caballos dibujarían imágenes de los dioses semejantes a caballos, y los bueyes semejantes a bueyes, y formarían cuerpos parecidos a los que tienen cada uno de ellos. 104. Y en su lugar afirma a un solo Dios, mucho más grande que los dioses y que los hombres, no similar a los mortales ni en el cuerpo ni en el pensamiento, que permanece siempre en el mismo sitio, sin moverse para nada, pues tampoco conviene con él el andarse moviendo de un lado a otro. 105. Aristóteles nos dice, en su Metafísica, que Genófanes, refiriéndose al mundo entero, sostuvo que el uno era Dios. 106. Lo más probable es, pues, que Genófanes fuese monista y no monoteísta, y esta interpretación de su teología ciertamente se compadecería más con la actitud de los eleatas hacia el que no una interpretación teísta. Una teología genuinamente monoteísta podrá sernos a nosotros bastante familiar, pero en la Grecia de aquel entonces habría sido algo de excepción. Con todo, opinara lo que opinase Genófanes, el auténtico fundador de la escuela eleática desde un punto de vista histórico y filosófico fue, sin duda, Parménides, ciudadano de Elea. Había nacido, al parecer, a finales del siglo VI a.J.C., puesto que hacia los años 451 a 449, cuando tenía ya unos 65 años, conversó en Atenas con el joven Sócrates. Dícese que redactó leyes para su ciudad natal, y Diógenes se vale de un juicio de Soción para afirmar que Parménides fue primero pitagórico, pero después abandonó aquella filosofía y sustentó la suya propia. 107. Parménides escribió en verso, y la mayoría de los fragmentos que de su obra poseemos fueron conservados por Simplicio en su comentario. Resumida, su doctrina quiere decir que el ser, el uno, es, y el devenir, el cambio, no pasa de mera ilusión. Porque si algo empieza a ser, una de dos, o procede del ser, o procede del no ser. Si viene del primero, entonces ya es. Y, en tal caso, no comienza entonces a ser, si viene de lo segundo, no es nada, puesto que de la nada no puede salir nada. El devenir es, por consiguiente, ilusorio. El ser es simplemente, y es uno, ya que la pluralidad también es ilusoria. Ahora bien, esta doctrina no es el tipo de teoría que se le ocurre enseguida a cualquier hombre de la calle, por lo que no ha de sorprender la insistencia con que recalca Parménides la radical distinción que hay entre el camino de la verdad y el camino de la creencia o de la opinión. Es muy probable que el camino de la opinión, expuesto en la segunda parte del poema, representase la cosmología de los pitagóricos, y como la filosofía pitagórica difícilmente se le ocurriría al hombre que se deja guiar. Sin más por el conocimiento sensible, no cabe sostener que la distinción de Parménides entre los dos caminos tenga toda la generalidad formal de la distinción hecha ulteriormente por Platón entre la ciencia y la opinión, entre el pensamiento y la sensación. Tratase más bien del rechazo de una filosofía determinada para defender otra filosofía determinada. No obstante, es cierto que Parménides rechaza la filosofía pitagórica y, de hecho, cualquier filosofía que concuerde con ella sobre este punto, por haber admitido los pitagóricos el cambio y el movimiento.
Mas, el cambio y el movimiento son, con toda certeza, fenómenos que aparecen a los sentidos, de modo que, al rechazar el cambio y el movimiento, Parménides cierra el camino de las apariencias sensibles. Por lo tanto, no es inexacto decir que Parménides introduce la fundamental distinción entre la razón y la sensación, entre la verdad y la apariencia. Por descontado que también Tales reconocía ya hasta cierto punto esta distinción, pues su hipotética verdad de que todo es agua no es inmediatamente perceptible por los sentidos, ni mucho menos, precisa, para ser concebida, del ejercicio de la razón, que va más allá de lo aparencial. Asimismo, la verdad céntrica de Heráclito es una verdad de razón y excede con mucho el alcance de la opinión común de los hombres, que para todo confía en las apariencias sensibles. También es verdad que Heráclito llega, inclusive, a hacer explícita en parte esta distinción, porque no distingue acaso entre el mero sentido común y su mensaje. Sin embargo, es Parménides quien primero insiste en tal distinción y la pone de relieve, y no es difícil comprender por qué lo hace si examinamos las conclusiones a que había llegado. En la filosofía platónica vino a ser de capital importancia esta distinción, igual que tiene que serlo en todas las formas del idealismo. Pero, aunque Parménides enuncia una distinción que había de convertirse en uno de los dogmas fundamentales del idealismo, hay que vencer la tentación de hablar de él como si él mismo hubiese sido idealista. Según veremos, hay una razón muy sólida para suponer que, a los ojos de Parménides, el uno es sensible y material, por lo que hacer de nuestro filósofo un idealista objetivo a la manera de los del siglo XIX es incurrir en un anacronismo. De la alegación del cambio no se sigue que el uno sea idea. Puede muy bien invitársenos a seguir el camino del pensamiento, pero no queramos deducir de ello que Parménides considerase el uno, al que llegamos por este camino, como siendo en realidad el pensamiento mismo. De haber representado Parménides el uno como el pensamiento autosubsistente, Platón y Aristóteles no habrían dejado de dar cuenta de ello, y Sócrates no habría visto en Anaxágoras al primer gran filósofo por su concepción de la inteligencia o nous. Lo cierto parece ser que, aunque Parménides afirma la distinción entre la razón y la sensación, no lo hace para establecer un sistema idealista, sino para establecer un sistema monista materialista, en el que el cambio y el movimiento son rechazados como ilusorios. Solo la razón puede aprehender la realidad, pero esa realidad que la razón aprehende es material. Esto no es idealismo, sino materialismo. Pasemos ahora a la doctrina de Parménides sobre la naturaleza del mundo. Su primera gran aserción es la de que lo ente es. Lo ente, a saber, la realidad, el ser, sea cual fuere su naturaleza, es, existe, y no puede no ser. Lo ente es, y le es imposible no ser. Del ser puede hablarse, al ser puedo yo hacerlo objeto de mi pensamiento, pero el que yo pueda pensar y hablar del ser es posible, porque lo mismo es poder ser pensado que poder ser. Mas si, lo ente, puede ser, luego es. ¿Por qué? Porque si, pudiendo ser, sin embargo no fuese, entonces sería la nada. Ahora bien, la nada no puede ser objeto del habla ni del pensamiento, por cuanto hablar de nada es no hablar, y pensar en nada es no pensar en absoluto. Además, si, lo ente, tan solo pudiese ser. Entonces, por paradoja, nunca podría llegar a ser, pues tendría que proceder de la nada, y de la nada no procede nada. Por lo tanto, el ser, la realidad, lo ente, no fue primero posible, es decir, nada, y después existente, sino que siempre ha existido, con más exactitud, lo ente es. ¿Por qué decimos que, con más exactitud, lo ente es? Por esta razón, si algo viene al ser, ha de provenir o del ser o del no ser. Si decimos que proviene del ser, entonces no proviene en verdad, no se da un auténtico venir a ser, pues lo que del ser proviene ya es. Y si dijéramos que proviene del no ser, entonces el no ser habrá de ser ya algo,
para que de ello pueda surgir el ser, mas aquí hay contradicción. Por consiguiente, el ser, lo ente, no surge ni del ser ni del no ser, nunca ha empezado a ser, sino que simplemente es. Y como este razonamiento es aplicable a todo ser, jamás empieza a ser o deviene cosa alguna. Pues si algo, aún no más insignificante, cambiase alguna vez, se presentaría siempre la misma dificultad, ese algo, proviene del ser o del no ser. Si lo primero, ya sería, ya existiría, si lo segundo, incurriríamos en contradicción, puesto que el no ser es la nada y no puede dar origen al ser. Por lo tanto, el cambio, el devenir y el movimiento son imposibles. Y, según esto, lo ente es. Uno solo es el camino que nos queda, el de decir que lo ente es. Y en este camino hay múltiples indicios de que lo que es increado e indestructible, pues es completo, imperturbable e infinito. 108. ¿Por qué dice Parménides que, lo ente, es completo, o sea, una realidad única a la que nada se puede añadir? Porque, si no fuese uno, si estuviese dividido, habría de estarlo por algo distinto de sí mismo, pero al ser no puede dividirlo a algo distinto de él, pues fuera del ser no hay nada. Ni tampoco se le puede añadir cosa alguna, puesto que todo lo que se le añadiese sería ya ello mismo ser. De igual manera, es inmoble y continuo, pues cualquier cambio o movimiento, formas del devenir, han de excluirse. ¿Y cuál es, según Parménides, la naturaleza de, lo ente, del ser? Su afirmación de que el ser, el uno, es finito, indica claramente que pensaba que el ser es material. El infinito debió de significar para él indeterminado, indefinido, y el ser, como real que es, no puede ser indefinido o indeterminado, no puede cambiar, ni puede concebirse como algo que se expansiona dentro de un espacio vacío, ha de ser definido, determinado, completo. Es temporalmente infinito, o sea, sin principio ni fin, pero espacialmente finito. Aparte de esto, su realidad es homogénea en todas direcciones y, por ende, es de forma esférica, igualmente equilibrado desde el centro en todas direcciones, que no puede ser mayor ni menor en un sitio que en otro. 109. ¿Y cómo podía pensar Parménides que el ser era esférico, a no ser que lo concibiese como material? Al parecer, pues, Vernet acierta cuando dice a este propósito, Parménides no es, como algunos han afirmado, el padre del idealismo, sino que, al contrario, todo materialismo arraiga en su concepción de la realidad. 110. Stas tiene que admitir que, Parménides, Meliso y los eleatas en general consideraron el ser, en cierto sentido, como material, pero trata de hacer ver todavía que Parménides era idealista en cuanto que sostuvo la tesis cardinal del idealismo, la de que la realidad absoluta, de la cual es el mundo una manifestación, consiste en el pensamiento, en ideas. 111. Sin duda, es verdad que el ser de Parménides solo puede ser aprendido por el pensamiento, lo mismo que la realidad de Tales o la de Anaxímenes, pero identificar el ser pensado con el ser pensamiento es, seguramente, confundir las cosas. Así pues, el Parménides histórico parece que fue materialista y nada más. Sin embargo, esto no quita que en la filosofía de Parménides haya una contradicción sin resolver, como lo evidencia Stas. 112. Aunque materialista, su pensamiento contiene también los gérmenes del idealismo, o, al menos, se le puede tomar como punto de partida. Para el idealismo. Por un lado, Parménides afirmó la inmutabilidad del ser y, en la medida en que concibió el ser como material, sostuvo que la materia era indestructible. Empédocles y Demócrito aceptaron esta tesis y se valieron de ella en su doctrina atomista. Pero mientras que Parménides se sentía obligado a rechazar el cambio y el devenir como ilusorios, adoptando así la posición diametralmente opuesta a la de Heráclito,
Demócrito no pudo negar lo que parece ser un hecho innegable de experiencia, un hecho que más exige explicación que no el mero rechazarlo. Demócrito, por consiguiente, al aceptar la tesis parmenidea de que el ser no puede ni engendrarse ni perecer, la indestructibilidad de la materia, interpretaba el cambio como algo debido a la agregación o separación de las partículas indestructibles de la materia. Por otra parte, es un hecho históricamente cierto que Platón tomó la tesis de Parménides relativa a la inmutabilidad del ser e identificó el ser permanente con la idea subsistente y objetiva. En este sentido, pues, cabe llamar a Parménides el padre del idealismo, en cuanto que el primer gran idealista adoptó el dogma fundamental de Parménides y lo interpretó desde un punto de vista idealista. Por lo demás, Platón hizo mucho uso de la distinción parmenidea entre el mundo de la razón y el de los sentidos o aparencial. Pero, si bajo este aspecto histórico puede ser descrito Parménides como el padre del idealismo, por su indudable influjo sobre Platón, entiéndase bien, al mismo tiempo, que Parménides propiamente enseñó una doctrina materialista y que los materialistas, como Demócrito, fueron sus hijos legítimos. Heráclito, con su teoría del, insiste en el devenir. Como hemos visto, no afirmó el devenir hasta la total exclusión del ser, pues dijo que hay, sí, el devenir, pero no que éste equivalga a la nada. Afirmó que existe el uno fuego, pero sostenía que el cambio, el devenir, la tensión, son esenciales para la existencia del uno. Parménides, por el contrario, afirmó el ser hasta la exclusión del devenir, proclamando que el cambio y el movimiento son ilusorios. Los sentidos nos dicen que hay cambios, pero la verdad ha de buscarse, no en los sentidos, sino en la razón, en el pensamiento. Tenemos, pues, dos tendencias ejemplificadas en estos dos filósofos, la tendencia a recalcar el devenir y la tendencia a poner de relieve el ser. Platón trató de sintetizarlas combinando lo que una y otra tienen de verdadero. Adoptó la distinción de Parménides entre el pensamiento y la sensación y declaró que los objetos de la percepción sensible no son objetos de conocimiento verdadero, porque carecen de la necesaria estabilidad, ya que están sujetos al fluir heraclitiano. Los objetos del verdadero conocimiento son estables y eternos, como el ser de Parménides, pero no son materiales como el ser parmenídeo, sino que son, por el contrario, formas ideales, subsistentes e inmateriales, organizadas jerárquicamente y que culminan en la idea del bien. Puede decirse que esta síntesis fue continuada por Aristóteles. El ser, en el sentido de la realidad última e inmaterial, Dios, es el pensamiento inmutable y subsistente. En cuanto al ser material, Aristóteles concuerda con Heráclito en decir que está sometido al cambio y rechaza la tesis de Parménides. Pero el estagirita tuvo más en cuenta que Heráclito la relativa estabilidad de las cosas y convirtió las ideas de Platón en formas o ideas concretas, en principios formales inherentes a los objetos de este mundo. Además, Aristóteles resuelve el dilema de Parménides mediante su insistencia en la noción de potencia. Patentiza que no hay contradicción en decir que algo es X actualmente pero y potencialmente. Esa cosa es X, pero será y en el futuro gracias a una potencia, que no es simplemente nada y que, no obstante, no es un ser actual. El ser, por consiguiente, no surge del no ser, ni tampoco del ser precisamente en cuanto ser en acto, sino del ser considerado en potencia. De la segunda parte del poema de Parménides, El camino de la opinión, no es necesario decir nada, pero sí que merece la pena decir unas palabras acerca de Meliso, porque éste añadió algo al pensamiento de su maestro Parménides. Había declarado Parménides que el ser, el uno, es espacialmente finito, pero Meliso, su discípulo Samio, no aceptaría tal doctrina. Si el ser es finito, entonces más allá de él no podrá haber nada, el ser habrá de estar limitado por la nada. Mas, si al ser no lo limita nada, es infinito y no finito.
Fuera del ser no puede haber un vacío, pues lo que es vacío es nada. Lo que es nada no puede ser. 113. Nos dice Aristóteles que Meliso concibió el uno como material. 114. Ahora bien, Simplicio cita un fragmento para probar que Meliso no consideraba el uno como corpóreo, sino como incorpóreo, y, si ha de existir, ha de ser necesariamente uno, pero, si es uno, no puede tener cuerpo, pues, si tuviese cuerpo, tendría partes y ya no sería uno. 115. La explicación parece sugerirla el hecho de que Meliso está hablando de un caso hipotético. Vernet, siguiendo a Seller, señala la semejanza entre este fragmento y un argumento de Zenón, en el que éste dice que si existiesen las unidades últimas de los pitagóricos, entonces cada una tendría partes y no sería verdaderamente una. Podemos, pues, suponer que Meliso se refiere también a la doctrina de los pitagóricos, tratando de probar la inexistencia de sus unidades últimas y que no habla aquí del uno parmenídeo. Capítulo 7. La dialéctica de Zenón. Zenón es conocido como autor de varios argumentos ingeniosos inventados para probar la imposibilidad del movimiento, tales como la aporía de Aquiles y la tortuga, argumentos que acaso producen